Este taller se enmarca en un proyecto que tenemos financiado por la Fundación Mutua Madrileña, que se titula Intervención con mujeres en situación de violencia de género para minimizar el riesgo de conducta suicida. Este taller surge de la necesidad detectada en nuestro día a día, desde el área de mujer, que intervenimos con un equipo interseccional con mujeres víctimas de violencias, tanto migradas como españolas. Detectamos la necesidad de tener formación, no solo la psicóloga, que la tiene, sino el resto del equipo, para poder detectar situaciones de riesgo, ¿vale? De riesgo de conducta suicida en mujeres que sufren violencias machistas. Con esta idea planteamos este proyecto que está integrado por actividades de intervención psicológica individual con las mujeres, actividades grupales con las mujeres, un poco para reforzar esas redes de apoyo entre ellas y que identifiquen que son situaciones que se comparten por el hecho de ser mujer. Y por último, la formación a profesionales del ámbito social, porque sí que valoramos que una detección temprana de estas situaciones de violencia de género con riesgo de conducta suicida puede dar margen para hacer una intervención y evitar o dar alternativas, ¿no? para que el suicidio se pueda llevar a efecto. Si os parece, os dejo con Isabel. Yo ya apago esta sesión, ¿vale? Y quedo a la espera de que si tenéis alguna propuesta, la pongáis por el chat o luego al final de la sesión también abriremos un margen de unos 15 minutos para que podáis hacer las preguntas o compartáis lo que consideréis. Pues nada, sin más, os dejo con Isabel. A lo largo de estas 2 horas voy a compartir con vosotros una presentación para hablar de esta temática. Voy a intentar dejar pues, unos 10-15 minutillos al final por si queréis que resolvamos alguna pregunta que queráis ir dejando por escrito en el chat, ¿vale? Así que nada, empezamos ya. ¿Se ve? Sí, sí. Venga. Vale, bueno, os cuento un poquito cómo he estructurado el taller, ¿vale? Mi idea es que me dé tiempo a hablar de todo esto, espero conseguirlo. Voy a hacer una pequeña introducción tanto con el tema del suicidio como con el tema de la violencia de género para establecer la relación que existe entre ellas. Especificaré, bueno, pues algunos conceptos clave que necesitamos entender para seguir toda la presentación. Voy a aportaros datos y estadísticas pues para hacernos una idea un poco del alcance de esta problemática. Hablaremos de mitos, de señales de alarma, factores de riesgo y de protección, detonantes y luego un poco la parte más práctica de prevención, sensibilización, evaluación e intervención, la conducta suicida ¿no? con perspectiva de género. Y voy a hablaros de un caso que estamos llevando actualmente, bastante reciente, que creo que va a ayudar mucho como a plasmar toda la información que os voy a dar anteriormente en un caso real. Espero que esa parte os guste. Por último, hablaré de pautas de actuación, ¿vale? En situaciones de este tipo. Y si me da tiempo, y si no, pues os dejamos el material igualmente, pues nombraros algunas pautas que puedan ser útiles en el caso de que tuvierais que tratar con familiares de personas que se han intentado suicidar o de hecho, o con familiares que ya han perdido un ser querido eh, a raíz de un suicidio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. No puedo quitar esto. Vale. Bueno, pues un poco para ir introduciendo el tema, ¿no? Del suicidio. Se considera cada vez más pues, como un problema importante de salud pública a nivel mundial, ¿vale? La cantidad de suicidios cometidos en el mundo se va incrementando, ¿no? Ahora dicen que en un 60% en los últimos 50 años, desde que se van recogiendo estos datos, especialmente en países en vías de desarrollo. Cabe destacar que el número de suicidios reales se estima en realidad mayor de las cifras que se publican, porque, bueno, imagino que todas tenéis un poco la idea de que este tema sigue siendo como un tema tabú, estigmatizado y penalizado y muchas veces pues se oculta la causa verdadera de muerte, ¿no? Y se enmascara pues con otras causas de muerte. Entonces, de los datos que luego os aportaré,
sepáis que posiblemente están como infrarrepresentados. Entonces, desde hace un tiempo se cree necesario poner este tema, ¿no?, en la agenda pues, mundial, ¿no? Y por eso se celebra el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, ¿no? Porque se entiende que hay que poner la salud mental en el centro de todas estas políticas públicas sanitarias, educativas, para que las mujeres puedan abordar esta problemática. Os cuento más cosas de este tema. Falta como mucha información, o por lo menos mucha información contrastada, validada, respecto a la realidad, ¿no?, de lo que supone el tema del suicidio, por lo menos en España. Esto hace, bueno, pues que este tema, lo que os decía, es un tema tabú, es una cuestión silenciada, y es verdad que además los datos que se aportan, oficiales, sobre el tema del suicidio, definen aspectos pues, como el sexo, la edad, la nacionalidad o el municipio donde se produce ese suceso o el método empleado. Sin embargo, no se detalla, no se ahonda mucho en el tema de las causas que llevan a las personas a cometer ese acto. Es verdad que la conducta suicida, ahora os contaré un poquito más en los conceptos y definiciones, pero bueno, es multicausal, o sea, es decir, responde como a la presencia de muchos factores de riesgo, ¿no? Pero es verdad, y de aquí este taller, que parece demostrado pues, que ser víctima de violencia de género se reconoce como un factor de peso a la hora de realizar en algún momento la conducta suicida. La relación entre la conducta suicida, por tanto, y ser víctima de violencia de género, pues es una realidad invisibilizada, pero no por ello inexistente, ¿no? De esto hay que hablar, hay que sensibilizar y además pues porque no solo afecta a las propias mujeres que sufren esa violencia, también a los hijos e hijas, ¿no?, de estas mujeres. Entonces, lo que nos encontramos es que en España no existen investigaciones oficiales exhaustivas de carácter cualitativo que vinculen pues, el suicidio y la violencia de género, a pesar pues, de que en la práctica terapéutica sí que se viene alertando de esta relación. Incluso la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 ya evidenciaba la existencia de este riesgo. Por tanto, se sabe pues, que sufrir violencia de género por parte de tu pareja o expareja impacta pues, en el equilibrio emocional de esa mujer víctima, quiebra su salud mental, es un factor precipitante en las conductas suicidas, viendo la muerte pues, como única vía al final para escapar de ese sufrimiento. ¿No?, las mujeres que viven una situación de violencia continuada en sus vidas, pues viven una situación de angustia, de depresión, de desesperanza y finalmente pues lo que os ponía antes, ¿no?, ven como el suicidio como una solución para acabar con ese sufrimiento, pero por tanto podemos entender que no es un suicidio voluntario, más bien inducido y provocado. Y así es lo que parece demostrar las autopsias psicológicas, ¿no?, que se llaman, que determinan esa relación causal entre la violencia de género y el suicidio. Se descarta en la mayoría de los casos que las mujeres víctimas de violencia de género tengan cualquier tipo de trastorno mental que les lleve a desear la muerte. Por eso intento resaltar el hecho de que no valoran esto tanto para las mujeres como para la población en general, ¿no? Se entiende que no es que sean personas que quieran quitarse la vida porque quieran dejar de seguir viviendo, sino porque necesitan acabar con el sufrimiento que llevan padeciendo mucho tiempo, ¿vale? A pesar de todos estos datos, pues muchas mujeres se resisten a pedir ayuda. ¿Por qué motivo? Pues por muchas causas. Hablar de ideación suicida, ¿no?, puede provocar en la persona que escucha pues que la cataloguen como una mujer con, ¿no?, enferma mental o una mujer inestable, y ese hecho puede llevar a que se le quite como importancia, ¿no?, que se le reste credibilidad al relato que la mujer tenga respecto a la situación de violencia que vive. Entonces, muchas veces esa parte de esa información no la comparten, no la externalizan por miedo a que eso les lleve a que no crean el testimonio, ¿no?, de la violencia que están sufriendo.
Por otro lado, también puede ser que a veces se mantengan calladas pues, por miedo a que esto les perjudique en algún proceso que estén llevando en ese momento, tipo judicial, de divorcio, de custodia, de hijos e hijos, entendiendo que es un argumento que la otra parte podría utilizar en su contra. Motivo también por el cual pues, muchas veces no se medican, ¿no? A pesar de las recomendaciones, pues para que no sea un argumento, ¿no? Que puedan utilizar contra ellas. Vale. Vamos a aclarar algunos conceptos, ¿vale? Si os fijáis, en el título hablamos de la conducta suicida y la conducta suicida abarca diferentes términos, ¿vale? Dentro de la conducta suicida nos podemos encontrar, para empezar, la ideación suicida. ¿Qué es la ideación? Es la presencia de deseos de muerte y de pensamientos de querer quitarse la vida. Entonces, digamos que puede haber como diferentes intensidades, ¿vale? Puede darse como pensamientos ocasionales en un contexto de vaga curiosidad y sin impacto, ¿no? En el funcionamiento diario de la persona, pero también puede llegar a mostrarse como pensamientos realmente persistentes e incontrolables para la persona, ¿vale? Entonces, esto se puede manifestar de una manera muy explícita, ¿no? Que la persona directamente lo verbalice, ¿no? Lo que se le está pasando por la cabeza, ¿no? Pues, un ejemplo muy claro es cuando alguien dice, pues es que no tengo ganas de seguir viviendo, me gustaría morirme, o de una manera un poquito más implícita, ¿vale? Quizá como, bueno, es que no sé en realidad si la vida tiene sentido, es que vivir así se me hace muy duro, que dependiendo de la persona que tenga delante, pues se le puede activar como esa lucecita roja, ¿no? Del peligro, o puede pasar desapercibido un comentario así más implícito. Dentro de la conducta suicida podemos hablar también de acto suicida, ¿vale? Un acto suicida es una acción mediante la cual la persona se causa una lesión. Pero ahí, digamos que es independiente de la intención o del conocimiento de los motivos que tiene esa persona. Hay veces que salen titulares en las noticias como, pues no sé, una persona en un acto suicida se ha tirado desde un, no sé, un piso súper alto en paracaídas, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como la persona no es que tenga esa intencionalidad, puede sufrir un daño, pero desconocemos, ¿no? Los motivos reales por los que ha generado esa acción, ¿no? Ese acto. Sin embargo, cuando ya hablamos de intento de suicidio, eso ya implica una intencionalidad, ¿no? Es un acto suicida cuyo resultado no fue la muerte y que tiene como objetivo, ahí sí, la finalización definitiva de la vida ante la imposibilidad, pues, de seguir viviendo en las condiciones en las que la persona se encuentra, ¿vale? Por otro lado, suicidio consumado, ¿no? Que no es lo mismo la conducta suicida, no es el suicidio consumado, ¿vale? La conducta suicida abarca los términos que os he definido hace un momentito, más estos dos. El suicidio consumado ya sí es el acto suicida intencionado con resultado de muerte. Por otro lado, también está la conducta autolesiva o autolítica, que son esas acciones que implican, pues, generarnos un daño sobre nuestro propio cuerpo de manera intencional y con un impacto inmediato, pero sin la intención de finalizar con nuestra vida. ¿Vale? Estamos relacionando todo el rato la violencia de género con estos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es la violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres, ¿no? Podemos utilizar los tres términos. Y bueno, imagino que esto lo conocéis, pero bueno, lo voy a nombrar igualmente. Pues todo acto de violencia que como manifestación. Dicen que el audio está muy bajo. A ver un momentito, voy a ver el audio. Ya está lo del audio, dice. ¿Ya mejor el audio? Vale, espera, se me ha ido. Espera, un segundito. Voy a volver a compartir. Se escuchaba bien, Isa, antes.
¿Cómo estabas? ¿Y los cascos? Sí, los cascos, sí. Ahora Ahora mejor, ahora sí. ahora mejor. Vale. Sí. Bien. Vale, continúo con el concepto de violencia de género, pues todo acto de violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, que tengan o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas pues, de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. ¿Vale? La perspectiva de género, entonces, que estamos intentando incorporar, ¿no?, en esta formación es pues, ese enfoque analítico y conceptual que busca comprender las relaciones de poder y las diferencias sociales, culturales, basadas en el género. También reconoce que los roles, los comportamientos, las expectativas y oportunidades no están determinadas biológicamente, sino que son construidos socialmente. ¿Vale? Es una estrategia fundamental que permite identificar y abordar las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad. Al incorporar este enfoque en las políticas y prácticas organizacionales, podemos mejorar la intervención, ¿no?, que es lo que nos compete a nosotras, contribuyendo así a un entorno más justo. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a hablar de algunos datos y estadísticas, ¿vale? Estos datos sí que son un poquito más generales, pero para que os hagáis una idea del alcance, ¿no?, que tiene esta problemática. Para empezar, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Se calcula que unas 800.000 personas se suicidan en el mundo, es decir, una cada 40 segundos. En España, en concreto, en nuestro país, se suicidan unas 4.000 personas al año, que eso supone como 11 personas al día, el doble que en accidentes de tráfico. La OMS calcula que por cada suicidio se dan 20 tentativas. ¿Vale? Son datos pues, un poco estremecedores. La última estadística que yo he encontrado de 2022 habla de que es el año en el que se han cometido más suicidios registrados en la historia de España desde que se tienen datos. En este caso han sido como 4.000, perdón, 4.227 personas fallecidas. Habla un poco por los grupos de edad también, ¿no? Parece que el grupo más afectado de edad es el de las personas que se encuentran entre los 40 y los 59 años, seguido del grupo de 60 a 79. Esto también es importante. El suicidio es la principal causa absoluta de muerte en la franja entre los 15 y los 29 años, ¿no? Vamos a ver cómo cada vez esa tasa de suicidios aumenta en edades cada vez más tempranas. Lo que os pongo aquí, los suicidios en los menores de 15 años en España aumentaron un 57% en 2021 respecto al año anterior y aparece un incremento muy preocupante de jóvenes de entre 10 y 14 años que ya se están quitando la vida. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias, ¿no? Un poco por géneros de cómo se da esta problemática. Es un dato reconocido y validado, ¿no?, el que los hombres tienden a consumar el suicidio en mayor proporción. Se sabe que 3 de cada 4 suicidios son de hombres. Sin embargo, las mujeres tienen más intentos de suicidio, ¿no?, lo intentan con más frecuencia y presentan mayor ideación suicida también. ¿Esto por qué puede pasar, ¿no? Estas diferencias de género, ¿a qué se pueden deber? Bueno, parece que en hombres, en varones, suele estar asociado a que ellos presentan como una mayor prevalencia de trastornos externalizantes, ¿no? Problemas de conducta, de impulsividad, de hiperactividad, de agresividad o de dependencia de sustancias, que también veremos que es como un detonante para que se active la conducta suicida. Estoy generalizando, ¿vale? Que esto no quiere decir que se aplique siempre al 100% ni para hombres ni para mujeres. Son datos un poco generales de un patrón que se ve que se va repitiendo con frecuencia, pero obviamente no podemos asegurar que esto se dé en el 100% de los casos, ¿vale?
al parecer, pues los hombres muestran rasgos psicológicos más relacionados con la impulsividad o la agresividad, y es verdad que tienen preferencias por métodos más letales, ¿vale? Saltar de un edificio, utilizar armas de cualquier tipo, de fuego de cualquier tipo, lo que hace pues que, bueno, que la muerte sea más inmediata y que haya muy poquita probabilidad de reanimar o de salvar a esa persona. Otra cosa que parece también que se repite es que los hombres generalmente son reacios a pedir y a recibir ayuda, ¿no? Entienden que ellos tienen que resolver sus problemas, ¿no? Y no ven como una opción válida el tener que pedir ayuda externa para resolver unos problemas que sienten que deberían ser ellos los que tendrían que resolverlos. Todo esto hace o justifica, en principio, este dato de que 3 de cada 4 suicidios son de hombres. Por otro lado, los estudios también indican que las mujeres son propensas a mostrar pues, trastornos todo lo contrario, en vez de externalizantes, internalizantes. Estos que tienen que ver pues, con ansiedad, con depresión, estado de ánimo, somatizaciones, lo que les lleva, más que a consumar el suicidio, a obtener por lo menos más ideación suicida o a intentarlo más. Uno de los aspectos también que les diferencia, ¿no?, a mujeres y hombres es que las mujeres, al parecer, como que piden ayuda antes, ¿no?, y les cuesta menos contarlo, por ejemplo, a un profesional o a una profesional sanitaria, ¿no?, lo cual ya activa quizá bueno, un plan de acción para ayudar a esa mujer que está verbalizando ese contenido. A pesar de todos estos datos que os he dado, fijaos, España no posee ningún plan o estrategia específica estatal para la prevención del suicidio. Si os acordáis, acabamos de ver que, por ejemplo, hay más muertes por suicidio, el doble que por accidentes de tráfico. Y sin embargo, la prevención o la sensibilización que se hace sobre el tema de los accidentes de tráfico es muchísimo mayor, ¿no? Vemos anuncios en la tele, vemos campañas de prevención para el tema de los accidentes de tráfico, y aunque los datos son mucho más alarmantes en el tema del suicidio, ahí no nos llega esa información, ¿no? Esa sensibilización. Contaros que a partir de abril de 2022 se habilitó una línea telefónica, la del 024, que es la línea de atención a la conducta suicida, ¿vale? Es una línea gratuita que funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Pero es verdad que esta línea no sustituye, ¿no?, una atención profesional a la persona que está pasándolo mal en ese momento. Quizás sí que pues tiene, ¿no?, la persona que llama a esa línea sí que recibe una acogida por parte del profesional o de la profesional que atiende el teléfono, y luego pues se puede asesorar tanto a la persona como a familiares o allegados de la persona que manifiesta conducta suicida. Bueno, esto era una tablita también que publica la Fundación ANAR, ¿no?, un poco más centrada en menores de edad, ¿no?, en datos relacionados con el suicidio. Si le queréis echar un vistacito, yo la voy a pasar rápida para centrarme ahora en datos más específicos, ¿no?, del tema de suicidio, pero atendiendo ya a las mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Ya os digo que es difícil encontrar como datos oficiales ¿no?, que relacione el suicidio con la violencia de género. Algunos hay, y también hablamos un poco de la práctica diaria, de lo que estamos viendo a diario en nuestro trabajo. Entonces, queda constatado que sufrir violencia de género es un precipitante para las conductas suicidas. Acordaos que cuando digo conducta suicida, ahí viene integrado pues eso, ideación, acto, intento, ¿vale? Y luego suicidio consumado también. La prevalencia de los pensamientos suicidas entre las mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual en una pareja es 5 veces superior a la de aquellas mujeres que no la han padecido, ¿vale? Un 25% frente a casi un 5%. Estos sí que son datos oficiales que recoge la macroencuesta de la violencia contra la mujer de 2019. Más datos. Después del homicidio a manos de los maltratadores, el suicidio es la segunda consecuencia mortal de la violencia de género. Se estima que 2 de cada 10 mujeres que sufren violencia de género se suicidan, que es lo que llaman ahora suicidio machista.
Aquí tengo un link de una noticia que salió en la televisión, precisamente que habla de este suicidio machista, ¿vale? Os lo voy a poner. Son 2 minutitos. A ver si se oye. Algo no funciona en la ley contra la violencia machista cuando 2 de cada... ¿No se oye? Brego se puso bastante, Sí se escucha, sí se escucha. bueno, ¿Escucha el vídeo? Sí. Sí, andaba medio, No sé si hay algún micrófono encendido. Sí. Vale. Venga, os voy a poner el vídeo. Algo no funciona en la ley contra la violencia machista cuando 2 de cada 10 mujeres que sufren maltrato intentan quitarse la vida. Sara Calleja es la última víctima del llamado suicidio machista. A pesar de las múltiples denuncias de 2 órdenes de alejamiento quebrantadas y de cambiar de vida, el acoso continuó con llamadas, mensajes, paquetes. Solo le quedaba ser dueña de su propia muerte. Su hijo pide mayor concienciación. Sara no soportó más el calvario. Estoy muy cansada y necesito descansar. Mi vida es insoportable. Es la carta que antes de quitarse la vida escribió a la jueza que llevó su caso. Las leyes son una mierda, depende de para quién y sobre todo de cómo se aplican. Porque su pesadilla comenzó cuando tras meses de celos, enfado sin motivo y violencia física, acabó la relación con su pareja. Comenzó a recibir llamadas, mensajes, 60 al día, una cosa así. De mujeres desfiguradas por amor, por ejemplo, es el vídeo este que enlaza en su muro. Pero a pesar del miedo, Sara le denunció hasta 19 veces. Se enfrentó a 3 juicios. Consiguió 2 órdenes de alejamiento que él quebrantó. Nada fue suficiente. Le acabó condenando a 9 meses, una prohibición de 3 años de aproximarse. No culpamos ni a la jueza, ni a la fiscalía, ni siquiera ni a la policía. Simplemente consideramos que, aun siguiendo todos los procedimientos, muchas veces deberían ser más flexibles para que fueran eficaces. Porque ni con las denuncias, Sara y su familia dejaron de recibir mensajes llenos de amenazas y de insultos. Un martirio no solo psicológico, también económico. Lo perdió casi todo tras una denuncia que su propio acosador interpuso contra ella. Y una de las que más daño hizo a mi madre, porque a consecuencia de eso tuvimos que vender la casa, que nosotros siempre hemos vivido de alquiler, porque somos, oye, gente muy humilde. Ahora la investigación podría concluir que ese acoso fue el que llevó a Sara a quitarse la vida. Su familia solo pide justicia. Si este señor no hubiera estado en la vida de mi madre, y más martirizándola y hostigándola y acosándola los 2 últimos 2 años, esto no hubiera pasado y nosotros estaríamos con mi madre. Vale. Bajo la apariencia de normalidad. Vale. Voy a volver a la presentación. Vale. Bueno, pues esta era la noticia, ¿no? Continúo con los datos. Se estima que del total de mujeres que se suicidan al año, entre un 20 y un 40 sufrió violencia de género. Una barbaridad. Y un último dato, que este me impactó también bastante, ¿no? El porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género que se suicidan es mayor en aquellas que tienen hijos e hijas con el maltratador que las que no los tienen. Fijaos, yo aquí casi pensaba que podría ser hasta al revés, ¿no? Entendiendo que los hijos e hijas podían ser como un anclaje a la vida de esas mujeres y resulta que no. Al final, indagando un poco para buscar una explicación a esto, lo que se estima es que las mujeres que tienen hijos o hijas en común con el maltratador asumen pues que el vínculo con la persona que les ha hecho tanto daño va a ser eterno, ¿no? Y es como una realidad muy difícil de gestionar, ¿no? Y de interiorizar, saber que esa persona va a formar siempre parte de tu vida. De ahí a que, bueno, valoren antes, ¿no? Que las mujeres que no tienen hijos e hijas en común, pues el quitarse la vida para evitar ese sufrimiento. Más datos. Bueno, diversos estudios muestran que un factor de riesgo del suicidio también en los adolescentes es la exposición a la violencia de género en el entorno familiar, ¿no? Creo que os lo decía
Al principio es un problema importantísimo a tratar, no solo porque estén afectadas las propias mujeres víctimas, sino los hijos, las hijas que conviven con ellas. Se ha demostrado que a mayor severidad o duración de la violencia, mayor intento o ideación suicida, ¿no? Esto es como muy evidente y se respalda el hecho de que la violencia psicológica por sí sola ya es debilitante en la salud mental de las víctimas, provocando, por tanto, pues mayor ideación e intentos que el resto de las modalidades de violencia. Lo más letal es la triada, ¿no?, entre violencia psicológica, física y sexual, ¿no? Esa triada provoca más incidencia de intentos de suicidio que la combinación de violencia psicológica y física en ausencia de la sexual. También, ¿no?, bastante evidente. Y bueno, la víctima puede encontrarse en un momento más vulnerable cuando toma conciencia del abuso sufrido. Quiere decir que el riesgo de que la conducta suicida se active o aparezca aumenta en el momento en el que la mujer toma conciencia de la violencia que ha sufrido, la manipulación, ¿no?, o el control, el dominio por parte de su pareja o expareja. Esto es un detonante, ¿no?, uno entre varios, que luego os contaré más detalladamente. Y bueno, quería contaros, ¿no?, la parte quizá más práctica, la intervención individual cuando trabajo con mujeres. En realidad es un momento muy necesario, ¿no?, y muy importante en la vida de una mujer ser consciente de que han sido víctimas de violencia. Hay algunas mujeres con las que empiezo a trabajar que no se reconocen como víctimas o que la niegan y tienen que pasar por este proceso. Cuando toman conciencia de que sí, ¿no?, lo que han recibido por parte de sus parejas es violencia, como que eso nos da pie a trabajar un montón de aspectos más, ¿no?, en la reparación del daño de esa mujer. Entonces, yo me encuentro en un momento como, no sé, como bonito, ¿no?, entre comillas, de que esta situación me permite trabajar con la mujer ya desde otro punto, ¿no?, y a nivel de crecimiento personal, ¿no?, toma de conciencia es muy bueno, pero por otro lado es como una sensación agridulce porque también aumenta el riesgo de que la mujer, ¿no?, al darse cuenta de cómo ha sido su vida o de cómo han sido los últimos años de su vida, se conecte con un dolor tan intenso que valore en algún momento la necesidad de desaparecer, pues para mitigar o eliminar definitivamente ese dolor. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando se da ese momento en el espacio de la terapia. Más cosas, bueno, en base a todos los datos que os acabo de contar, pues esto más que un dato es como una reflexión o recomendación, ¿no? Como estáis viendo, pues hay una alta relación que se observa entre ser víctima de violencia de género y presentar algún tipo de conducta suicida. Sería relevante entonces que los servicios de urgencia, ¿no?, cuando se encuentra en un caso de una mujer con una intención pues autolítica o un intento de suicidio, se evalúe si esa mujer está viviendo una relación de violencia o la ha vivido, ¿no? Muchas veces pues los servicios de urgencia que acuden a socorrer a una mujer que se ha autolesionado o que ha tenido un intento suicida, pues no indaga en las causas, ¿no?, como os decía al principio, de por qué ha llegado a valorar esa opción. Simplemente se la socorre a nivel médico, se la estabiliza, pero sabiendo que hay una relación tan alta, ¿no?, y tan evidente muchas veces entre suicidio y ser víctima de violencia de género, lo suyo sería que hicieran una mínima evaluación, ¿no?, de en qué situación se está encontrando esa mujer. Igualmente, ¿no?, como en el caso contrario, en los servicios de atención específicas a víctimas de violencia, pues como el nuestro, ¿no?, nuestra entidad, deberíamos también tener en cuenta el hecho de que la mujer que está sufriendo violencia en algún momento por lo menos haya presentado, manifestado algún, ¿no?, ideación suicida o algún otro comportamiento de la conducta suicida. Esto hay que preguntarlo. Creo que las personas que trabajamos en recursos específicos de violencia, esto sí que lo tenemos un poquito más interiorizado, ¿no?, saber que la ideación suicida puede aparecer, pero sin embargo en los servicios de urgencia creo que no tienen tan interiorizado que cuando ¿no?, que ante un caso de un intento de suicidio o comportamiento o conducta autolítica pueda haber detrás una situación de violencia de género.
En las unidades de salud mental, no, por supuesto, no lo hay a nivel estatal, no lo hay en el sistema de salud, y en las unidades de salud mental en concreto no hay un protocolo oficial, ¿no?, que se siga para, pues, indagar y preguntar a la mujer que acaban de ingresar tras una tentativa de suicidio, pues si está viviendo una situación de violencia en casa, ¿no? Tampoco el personal de atención primaria, y esto además lo sabemos de primera mano, pues bueno, cuando animamos a las mujeres, ¿no?, a compartir esa información también con las profesionales sanitarias de referencia, y a veces lo nombran, pero no activan ningún protocolo ni hacen un seguimiento más específico. Nosotras, por ejemplo, sí que intentamos aumentar el número de citas, incluso, ¿no?, duplicar citas en una misma semana para hacer seguimiento cuando sabemos que una mujer tiene ideación suicida, ¿no?, o ya ha hecho algún intento, pero en los sistemas de salud pues como que no se aplica esto. Vale, pasamos ahora a nombrar algunos mitos. Seguramente no voy a hablar de 5 mitos en concreto, pues para desmontarlos rápidamente, porque como os decimos, al final el tema del suicidio es un tema tabú, no se habla mucho, y este tipo de frases o de mitos pues al final como que se, no sé, distribuyen, ¿no? Nos llegan ahí a toda la sociedad, y si no lo contrastamos, nos tomamos ahí un tiempito para contrastarlo, pues podemos, ¿no?, nos podemos dejar llevar un poco por estas ideas. Entonces, vamos a intentar desmontar cosas como, por ejemplo, hablar del suicidio puede fomentarlo. Pues no, todo lo contrario, ¿no? Cuando preguntamos y hablamos sobre la presencia de pensamientos suicidas, esto alivia la tensión y el dolor que sufre esa persona. Lejos de propiciar esta idea, estaremos reduciendo el peligro de cometerlo. Claro, luego os lo detallaré más. A la hora de preguntar por la presencia de pensamientos suicidas, lo podemos hacer de una manera invasiva, ¿no?, un poco juiciosa, o lo podemos hacer con mucha empatía y comprensión, ¿no? También eso va a depender mucho de luego la respuesta que nos vaya a dar la mujer que tengamos delante. Pero es verdad que es una manera de, bueno, es un desahogo para ellas poder hablar de esto, sabiendo que no las vamos a juzgar, ¿no?, y que tienen pues la tranquilidad de que, bueno, pues que pueden compartir una información dura, y lejos de juzgarlas o estigmatizarlas, pues vamos a valorar opciones, ¿no?, de cómo manejar esa información. Entonces, cuando ellas se desahogan de esa manera, pues es verdad que su tensión se reduce, ¿no?, se alivian bastante y se quedan más tranquilas. Más mitos. Quien expresa su deseo de quitarse la vida no lo hará. Otro error, ¿no? La mayoría de las personas que se suicidan han expresado su intención con antelación, con palabras, gestos o cambios de conducta. Vale, pues es lo que os decía, es que hay veces que esto no se expresa verbalmente, ¿no?, y de forma muy explícita, pero hay gestos o comportamientos que sí que nos indican, que ahora os detallaré más adelante, pues que sí que nos indican que esa ideación está presente en la vida de esa persona. Entonces, por eso es importante tener como presente, ¿no?, ciertos tips que hagan que esa lucecita roja, ¿no?, como digo yo, se nos encienda, y cuando escuchemos o veamos determinados comportamientos, bueno, pues indagar un poquito más, ¿no?, no tener miedo y abordarlo de frente sin esquivarlo. El suicidio es impulsivo y las personas suicidas de verdad no avisan. Bueno, pues tampoco es cierto. El suicidio puede ser un acto impulsivo, pero también puede ser la finalización de una planificación muy elaborada, de mucho tiempo. 6 de cada 10 personas piden ayuda en la misma semana de consumar el suicidio, ¿no? Fijaos. Otro mito es que solo las personas con problemas graves se suicidan. Claro que ahí también entra la valoración personal, ¿no?, y la subjetividad de lo que es un problema grave para una persona u otra, ¿no? Yo no puedo evaluar la gravedad de cómo, ¿no?, de cómo siente una persona un problema o no. Pero es verdad que el suicidio, ¿no?, si algo tiene es que es multicausal, suele deberse muchas veces a la acumulación de muchas causas, y por tanto, pues la suma de problemas cotidianos puede ser determinante, ¿no? Es verdad que os voy a hablar luego como de detonantes, como de episodios especialmente intensos o duros que pueden activar esa conducta, pero también puede ser pues un detonante la acumulación de que una situación difícil o dolorosa se alargue, ¿no?, durante mucho tiempo en la vida de esa persona, ¿no? Y en cualquier momento pues el vaso se desborda y se puede activar la conducta suicida.
El último habla de que solo las personas con trastornos mentales graves se suicidan. Bueno, alrededor de un 90% de las personas que se suicidan tenían depresión u otro trastorno mental grave. A mí estos datos pues los cojo un poco, no sé, con pinzas, la verdad. Es verdad que es un aspecto que se considera un factor de riesgo, pero junto a otros muchos también, no sé, una situación económica precaria también puede llevar a una persona, ¿no?, a necesitar una vía de escape letal, ¿vale? Creo que este dato, lejos de ayudar a la población, no sé, a sensibilizarnos y actuar ante la conducta suicida, fomenta pues que estigmaticemos o que juzguemos más duramente a las personas que tienen esta ideación, ¿no? Porque cuando pensamos en un trastorno mental grave, podemos pensar a lo mejor una esquizofrenia y nada que ver, ¿no? Una depresión se considera un trastorno mental y una depresión tiene que ver pues con un momento en el que la persona tiene un estado de ánimo muy bajo, en el que ya no tiene ganas de hacer las cosas que hacía antes, en el que sus hábitos de sueño, alimentación se ven alterados, es decir, una serie de ítems que seguramente quizá no en la intensidad de trastorno, pero como síntomas quizá menos intensos, a todas las personas nos ha podido pasar algo así, ¿no? Atravesar una etapa de nuestra vida en la que pues no enfrentamos el día a día con el mismo optimismo y no nos apetecen hacer las mismas cosas de antes. Entonces, bueno, no pensemos, ¿no?, que estas personas están locas o tienen trastornos mentales gravísimos, porque al final lo único que nos hace es alejarnos, ¿no?, de tenderles una mano o de ofrecerle alternativas. Vamos a concretar, ¿no?, un poquito más estas señales de alarma, ¿no?, que tienen que hacer lo que yo os digo, como que se nos encienda esa lucecita roja para ofrecer ayuda, ¿no?, para poder, no sé, asesorar o aconsejar o acompañar a la persona que lo está pasando mal en ese momento. Cosas que nos pueden hacer activarnos o preocuparnos. Bueno, cuando la persona, por ejemplo, hace comentarios explícitos sobre la muerte o sobre el suicidio, ¿no? Quiero matarme, voy a suicidarme, quiero desaparecer, ¿no? Ya acabamos de ver en lo de los mitos, pues que esos son avisos que hay que tener en cuenta, ¿vale? No hay que minimizar la gravedad de esas frases. Pero también, aparte de ser comentarios explícitos, pueden ser comentarios más sutiles, ¿no?, o más ambiguos. Bueno, no seré un problema por mucho tiempo más, o si me pasa algo, quiero que sepáis que, ¿no?, que es lo que os decía, dependiendo de la atención que esté prestando la otra persona en ese momento, pues cuando escucha estos comentarios quizá pueden pasar más desapercibidos. Que la persona realice comentarios negativos sobre sí misma. No valgo para nada, todo lo hago mal, nada, ¿no? Sobre sí misma, sobre el mundo o sobre el futuro. Bueno, pues nada tiene sentido, ¿para qué seguir así? Cosas así. Si la persona tiene ideas concretas sobre cómo se quitaría la vida, el otro día en una sesión me pasó que una mujer sí que me reconoció que tiene un plan. No me lo quiso contar, pero ella tiene un plan, ¿no?, en el caso en el que quisiera recurrir a ello. Piensa que los problemas no tienen solución y que su sufrimiento nunca desaparecerá, ¿vale? Como os digo, no es que tengan la necesidad de no querer vivir en este mundo, sino que tienen la necesidad de que su sufrimiento desaparezca. Como entiende que los problemas que le provocan ese sufrimiento no tienen solución, pues por eso recurren, ¿no?, a esta vía. Comunican también sentimientos de soledad y aislamiento, de vergüenza o de culpa, expresan sentimientos de impotencia, de aburrimiento, de fracaso, no responden a los elogios. Todo esto, ¿vale? Por favor, no significa que si aparece una de estas señales de alarma, ¿no?, ya tengamos que dar por supuesto que la persona se puede suicidar, ¿vale? Es como posiblemente, o sea, tenemos que utilizar el sentido común sobre todo, ¿vale?, y ver la presencia posiblemente de varias señales de alarma. Una por sí sola no es indicador directo, ¿no?, de que esto ya va a ocurrir, ¿vale? Así que vamos a ser también cautelosos y cautelosas a la hora de interpretar estas señales de alarma que os voy comentando. Más cosas, pues que se ven alterados los hábitos de sueño y de alimentación, muestran cambios radicales en su comportamiento, aumenta el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas, corren riesgos innecesarios, se alejan de sus amistades o de las actividades que realizaban, ¿no?, con normalidad,
Aparece la apatía, ¿no? La pérdida de interés por las cosas que antes sí que le gustaba hacer, aficiones, estudios, trabajo. Empiezan a descuidar también la apariencia personal, aumenta las molestias físicas, la somatización, empeora un posible estado de depresión, ¿no? Se agudiza, tiene dificultad para concentrarse, ¿no? Y estas, pues que también son como muy significativas, empieza a regalar o a desprenderse de sus posesiones más preciadas, hace regalos, no sé, como sin venir a cuento a sus seres queridos, cierra asuntos, visita o llama a personas para despedirse, ¿vale? Lo que os digo, voy a ser un poquito pesada, pero fijaos que son señales de alarma que se pueden dar en cualquier persona sin asociarlo en absoluto a ningún, ¿no? Sin relacionarlo en absoluto con la conducta suicida. Por eso digo que seguramente sea la acumulación de varias de estas señales y si aparecen, pues hay que seguir indagando, ¿no? En qué es lo que hay detrás para que esta persona pues esté manifestando alguno de estos comportamientos. Venga, vamos a hablar ahora de factores de riesgo y de protección, ¿vale? Empezamos por los factores de riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, pues como situaciones que pueden darse en una persona que aumenten el riesgo de que la conducta suicida pues aparezca. Tener, por ejemplo, problemas de salud mental, ¿no? Como os lo decía antes. Tener determinados rasgos de personalidad, pues insatisfacción, desesperanza, dificultad en la resolución de conflictos, impulsividad, agresividad, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Consumo habitual de sustancias, antecedentes familiares de suicidio o trastornos del estado de ánimo. Ser hombre es un factor de riesgo, ya lo hemos visto. Haber realizado tentativas previas de suicidio, ser mujer, víctima de violencia, especialmente si es violencia de género, haber sufrido agresiones sexuales, especialmente si esto ha ocurrido en la etapa de la infancia, padecer enfermedades médicas crónicas o que conllevan gran dolor físico, haber recibido el alta reciente en la unidad de hospitalización psiquiátrica, pues tener una escasa adherencia a tratamientos farmacológicos prescritos, la ausencia de relaciones familiares y sociales de apoyo, determinante también en este tema, pues el aislamiento social, tener problemas económicos, estar desempleado o desempleada, o la pérdida de estatus o prestigio social, ¿vale? Es como son situaciones que pueden provocar, sobre todo si ¿no? Cuantas más se den, pues quizá valoramos mayor riesgo para que la persona valore la conducta suicida. Por otro lado, hay que hacer una evaluación muy importante de los factores de protección, es como qué factores pueden proteger a esa persona a la hora de evitar o determinar como desechando la opción de quitarse la vida o por lo menos de intentarlo, ¿no? Trabajar, bueno, personas con una alta autoestima, quizá no en ese momento, obviamente, pero sí en otros momentos de su vida, puede que se haya caracterizado otras etapas de su vida por haber enfrentado el día a día con una seguridad y una confianza en sí mismas bastante fuerte. Entonces, esto hay que rescatarlo. Personas que tienen o no han demostrado tener habilidades sociales y comunicativas eficaces, personas con capacidad para resolver conflictos y buscar ayuda, ¿no? Personas que ya han superado situaciones difíciles en otros momentos de su vida, pues demuestran precisamente que sí han poseído en algún momento de su vida herramientas y estrategias para resolver situaciones traumáticas. Eso hay que rescatarlo también. Tener todas las necesidades emocionales cubiertas, ¿no? Se supone que es un factor de protección para no valorar la conducta suicida como una solución, ¿no? Para terminar con el sufrimiento que tenemos en ese momento, tener apoyo familiar y social, tener un trabajo estable, seguridad económica, buen estado de salud o hábitos saludables, ¿no? Esto es lo que utilizaremos luego para reforzar en la vida de la persona pues, que por ejemplo, haya manifestado ideación suicida o incluso haya llegado a hacer algún intento, ¿no? Digamos que esto es como un poquito el guión de trabajo, ¿no? De lo que hay que fortalecer e instaurar en la persona que ha manifestado pues, esos pensamientos o comportamientos. Os hablaré ahora de posibles detonantes, ¿no? Es lo que os decía, al final
una persona puede reunir varios factores de riesgo, ¿no? Para valorar la posibilidad de que la conducta suicida en algún momento se active, pero normalmente es necesario que se dé un detonante, ¿no? Se va a activar por una o alguna de estas situaciones que os voy a nombrar, y en ese momento es cuando la persona pues seguramente lleve a cabo, ¿no? Alguna de estas, bueno, de las manifestaciones de la conducta suicida. Por ejemplo, vivir una experiencia o vivencia traumática reciente puede ser un detonante para que la conducta suicida se active. Vivir una separación o divorcio de tu propia pareja o de, por ejemplo, tus padres, ¿no? Que tus padres se separen, se divorcien, puede ser también un detonante. Perder la custodia de tus hijos o de tus hijas, la toma de conciencia de la violencia sufrida por parte de tu pareja o expareja, ¿no? Que es lo que os decía, que a nivel terapéutico es un paso importantísimo en la intervención, pero puede ser un detonante, ¿no? Para la mujer. Seguir sufriendo, lo he puesto mal, seguir sufriendo, viviendo no, seguir sufriendo violencia del maltratador, incluso habiéndose separado de él. Procesos judiciales o administrativos desfavorables. Pérdida de seres queridos. Detección de enfermedades o empeoramiento de estas. Accidentes, el propio proceso migratorio, ¿no? Puede ser un detonante, un activador también. El embarazo no deseado o sufrir abortos. Cambios vitales bruscos no deseados. Un despido laboral o la jubilación, ¿vale? Posiblemente haya, no sé si se me escapará algún otro detonante, puesto como, bueno, pues algunos más representativos, pero lo que os decía, al final la gravedad de las cosas que nos pasan, pues no se puede aplicar a todos los casos por igual, ¿no? Quizá un proceso migratorio para una mujer sí que es un detonante para valorar ideación suicida y otra mujer lo ve como una oportunidad, ¿no? Para cerrar una etapa y empezar otra con mucha ilusión, ¿no? Por eso al final luego hay que ir caso por caso, ¿no? Analizando a cada persona de manera individual. Pero bueno, para que nos suene un poco esta información, ¿vale? Posible hipótesis, ¿no? Un poco por seguir intentando entender, ¿no? Lo que opera detrás de la conducta suicida. Pongo posible hipótesis por lo de siempre, ¿no? Porque no podemos aplicar esto a todas las personas. Simplemente, pues son datos que parece que se van repitiendo en muchos casos, pero no es que sea una verdad absoluta, ¿vale? Lo vamos o sea, vamos a ser coherentes y aplicar el sentido común a la hora de entender esto. Es verdad que las personas suicidas en general, ¿vale? Como que mantienen una perspectiva pesimista, no solo del futuro, sino de su entorno y sobre todo de ellas mismas, ¿no? Mantienen un estilo atribucional depresivo. ¿Qué significa esto? Pues que se atribuyen a ellos mismos los resultados negativos de las cosas que les pasan, ¿vale? Si algo me sale bien, pues si me han cogido en un trabajo es porque he tenido suerte o porque la persona que me ha entrevistado era muy maja, pero si me despiden es por mi culpa porque yo lo he hecho mal, ¿no? Es como la parte negativa de lo que ocurre en sus vidas se lo atribuyen a ellas, pero no hacen lo mismo con la parte positiva que les puede ocurrir, que eso sí que lo atribuyen a factores externos a ellas mismas. Entonces, esa perspectiva pesimista sobre el futuro, el entorno y ellas mismas, sumado a ese estilo atribucional depresivo, y sumado a que reducen como la percepción de soluciones disponibles, pues por ese estado de ánimo depresivo, ¿no? Que os decía, o de desesperanza o de indefensión aprendida, es lo que les lleva a valorar la conducta suicida como una posible solución, ¿no? Os lo pongo así un poquito más esquemático. Digamos que para que aparezca la conducta suicida, tiene que darse generalmente un factor estresante que desencadene esa conducta, una necesidad de escapar o de huir de ese malestar y la valoración de que esa opción no está disponible, la de escapar, me refiero, ¿vale? Es como yo necesito terminar con esto, pero creo que me va a ser imposible. Entonces, a esto se añade, pues muchas veces la falta de recursos y de apoyos, ¿no? Para aliviar ese malestar o esa crisis, sumado, por último, al acceso a medios para poder consumarlo,
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, muchas mujeres que atendemos pues tienen en el armarito unas cuantas cajas, ¿no?, de antidepresivos y ansiolíticos. Es que está ahí, es un método, ¿no?, bastante utilizado, el tema de las pastillas. Entonces, si se van sumando, ¿no?, todas estas cajitas que os pongo, el factor desencadenante, el deseo de escapar, valorando que es prácticamente imposible el no tener recursos o apoyos y tener acceso a poder quitarte la vida, pues no, todo eso hace muy probable que la conducta suicida pudiera aparecer. Bueno, espero que vayáis bien, sé que es mucha información, espero que lo podáis ir digiriendo. Vale, vamos a hablar un momentito de la prevención, ¿no?, de cómo podemos abordar toda esta situación. Y bueno, pues hacemos varias propuestas. Primero, sensibilizar, ¿no?, sobre la población general. Ya sabemos que es una problemática a nivel mundial. En España los datos son especialmente duros, por tanto, esta información y esta sensibilización, lo suyo es que llegue a la población en general. De hecho, creo que lo he puesto, fijaos, creo que mi compañera Begoña os ha compartido un tríptico que hemos hecho aquí desde el área precisamente con este objetivo, ¿no?, de sensibilizar a profesionales sobre esta temática. Bueno, pues desde no sé, desde el hecho de hablar de las definiciones, ¿no?, y entender bien los conceptos, conociendo las señales de alerta y sobre todo pues dando unas pequeñitas pautas de actuación, ¿no?, para que la persona que se encuentra con un caso así tenga un mínimo de herramientas para poder abordarlo, ¿vale? Vale, vuelvo a la prevención. Después de la sensibilización, claro, una sensibilización general, pero luego es verdad que podríamos identificar la población que está más en riesgo, ¿no?, que es lo que os decíamos, personas que reúnen factores de riesgo, que es lo que os he ido nombrando antes, hay que incidir, ¿no?, con más necesidad, porque son los que pueden activar antes esa conducta suicida. No solo con la persona afectada, es súper importante concienciar a familiares y allegados, ¿no? Muchas veces, bueno, es que de hecho esa línea de 024 que os decía es muy utilizada también por familiares y allegados, ¿no?, que empiezan a leer esas señales, que empiezan a interpretar esas señales como preocupantes, quieren hacer algo, ¿no?, y necesitan pues como herramientas, ¿no?, un guión que les dé pistas de por dónde tirar y cómo actuar. Y otra manera de prevenir esto, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo, formación a profesionales, ¿vale? Súper importante tener un mínimo de herramientas para, para saber, pues, bueno, detectar e intervenir en este tipo de casos. Dentro de esta formación, bueno, ya estamos haciendo algunas cosas, ¿no?, como identificar la presencia de factores de riesgo y de protección, la evaluación, que os voy a contar ahora, para valorar el riesgo, el contrato terapéutico y la intervención o derivación a otros servicios, ¿no? Yo, bueno, no sé en qué sectores pues trabajáis las personas que estáis conectadas ahora mismo, quizá en vuestros trabajos tenéis más o menos margen, no lo sé, para aplicar ciertas pautas de actuación. Pero si no tenéis tanto margen, pues por lo menos saber dónde derivar a esas personas, ¿no?, o conocer recursos específicos que sí puedan dar respuesta a la problemática de esas personas. Vale. Voy a hablar, nada, muy poquito, un poco de la evaluación de la conducta suicida, sabiendo que a lo mejor esto no es algo que os compete a vosotras o a vosotros, ¿no?, hacer esa evaluación. Pero bueno, creo que es una información que no está de más, ¿no?, saber cómo hacer una valoración del riesgo. Lo que os decimos, el suicidio es una causa de muerte casi siempre prevenible, ¿no? Entonces, la detección y la evaluación de la conducta suicida pues es una tarea clínica importante, porque puede ayudar a prevenir, ¿no?, que esto se dé. Entonces, la evaluación que pretende pues identificar y detectar ese riesgo suicida en la persona con la finalidad de implementar medidas de intervención eficaces. Entonces, se utilizan, digamos, dos herramientas para hacer esa evaluación del riesgo. Una es la entrevista clínica, ¿no?, como con preguntas muy concretas y estructuradas que van de lo más general a lo más concreto, y luego escalas específicas de evaluación.
¿vale? Lo que se conocen pues, como test o cuestionarios más específicos de la evaluación de la conducta suicida. Importante lo que pongo ahí. Esto no sustituye al juicio clínico de la profesional o del profesional que está atendiendo, ¿vale? La entrevista clínica, la escala de evaluación es un apoyo, pero yo confío mucho en el criterio, ¿no? De la persona que atiende, pues porque también esas escalas de evaluación, por ejemplo, pueden estar manipuladas. La persona, ¿no? Quizá te está preguntando cómo es tu estado de ánimo generalmente del 1 al 10 y aunque ¿no? de muy bueno a muy malo y yo puedo falsear esa respuesta. Entonces, esas escalas de evaluación pueden ser un apoyo, pero no es a lo que más peso le tenemos que dar, ¿vale? Bueno, nada, un ejemplo así de o alguna pista, ¿no? De tipo de preguntas o cómo enfocar la entrevista clínica. O las escalas de evaluación que os decía, ¿no? Pues algunos cuestionarios. O sea, entiendo que es difícil, bueno, no lo sé, no sé qué puestos ocupáis, ¿no? Pero quizá es difícil dentro de vuestras funciones pasar un test o un cuestionario así directamente a la persona que atendéis. No obstante, os animo pues a cotillear alguna de ellas. De hecho, os voy a enseñar el BDI 2 porque yo hay veces que observando esas escalas de evaluación sí que me da pistas, ¿no? A la hora de hacerles preguntas, ¿no? Y no le voy a pasar el cuestionario tal cual, porque también es verdad que a veces es un formato como muy frío, ¿no? Es como, venga, vamos a ver si valoras la conducta suicida, relléname este cuestionario, ahora, ¿no? Sumo las puntuaciones y valoro si el riesgo no sé, es como no sé, a mí no me gusta en absoluto, ¿no? No me gustaría en absoluto hacer la evaluación de esa manera. Yo lo haría, bueno, desde un trato más cercano y quizá utilizando preguntas de esos cuestionarios, pero en una entrevista pues más distendida, ¿no? Y con más margen, pues no sé, de escuchar a la otra persona, de darle más margen, ¿no? En sus respuestas. Y que no suene así como tan estructurado o tan distante. Mirad, voy a poner, de hecho, un ejemplo del BDI 2. Mm, A ver un momentito. Vale, a ver. Vale. Se ve el cuestionario, ¿no? Sí. Bueno, el BDI está compuesto por 21 afirmaciones donde la persona pues tiene que elegir, ¿no? Como de entre 4 opciones, cuál es la afirmación con la que se siente más identificado o identificada. Es lo que os digo, ¿no? Yo no se lo pasaría así tal cual, toma la hoja, relléname, pero quizás sí que puedo ir cogiendo pues algún ítem, ¿no? Importante que crea que pueda ser interesante, ¿no? Para acceder a esa información em, y hacer pues esa evaluación del riesgo, ¿vale? Habla pues sentimientos de castigo, autocrítica, pensamientos, el llanto, la agitación, pues no sé, a lo mejor en algún momento le puedo preguntar, ¿no? En cuanto a la confianza o la seguridad que tiene en sí mismo, si en general está, ¿no? Se acepta a sí mismo o está decepcionado, ¿no? El concepto que tiene de cómo se valora a sí mismo, la parte de la culpabilidad, ¿no? Si se hace responsable de lo malo que le ocurre, si cree que se debe a factores externos, si las cosas, ¿no? Si hay actividades o situaciones en su día a día que le hacen disfrutar, ¿no? Si siente placer a la hora de realizar ciertas tareas de su día a día. Bueno, pues como alguna pista, ¿vale? Para poder enfocar la entrevista o la cita con esta persona. Vale, voy a volver. Mm, Vale, vale. Seguimos. ¿Qué no debemos hacer ante una amenaza de suicidio? ¿Vale? La parte de que no, vamos a empezar por lo que no hay que hacer. Primero, infravalorar la amenaza, ¿no? Un poco esto relacionado con uno de los mitos
¿no? De que cuando la persona avisa o dice que se va a suicidar no lo va a hacer. No, es mejor pasarnos, ¿no? De precavidas o de alarmistas, no sé, que a que se nos pase desapercibido o algo así, ¿no? Incluso yo prefiero, pues eso, ir antes al hospital, llamar a la ambulancia, tal, si luego se queda en nada, nos vamos a reponer mucho antes, ¿no? De ese nada que si llegamos tarde, ¿vale? Entonces nunca hay que infravalorar la amenaza de la persona de querer hacerse daño. Evitar hablar del tema o negarlo diciendo frases del tipo, no digas eso, no digas tonterías, ¿no? Yo hace un tiempo que estuve trabajando con un adolescente que yo intentaba, bueno, pues que compartiera su malestar con su familia y es verdad que estas frases pues eran con las que se encontraba, ¿no? Esta chica, sobre todo, bueno, con sus padres que decían, no digas eso, hija, que es una tontería, no pienses así, no tal. Bueno, pues lejos de ayudarla, ¿no? Y de que sirviera como desahogo y apoyo, pues todo lo contrario, ¿no? Ella se culpabilizaba y todo ese malestar y esa tensión que lleva acumulando, pues se hacía más fuerte, ¿no? Porque no encontraba la comprensión, ¿no? O la respuesta que ella esperaba por parte de las figuras de referencia que debían estar ahí para ayudarla. También un error sería minimizar el sufrimiento de la persona o la gravedad de sus problemas, ¿no? Bueno, es como esto no es para tanto. Quizá esto sí que nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿no? Situaciones que nos cuentan las mujeres, incluso frases que les decimos las propias profesionales, ¿no? De diferentes recursos, donde a lo mejor una mujer está tremendamente afectada porque la han despedido de su trabajo y la profesional que tiene delante pues le dice, bueno, no te preocupes, si vas a encontrar otro antes o después, ya verás. Posiblemente sí, pero en ese momento a esa mujer se le está haciendo un mundo, ¿no? Esa dificultad y aunque seguramente la profesional lo hace con la mejor de las intenciones, ¿no? De protegerla y de animarla, puede generar finalmente el efecto contrario en esa mujer, ¿no? Sentirse incomprendida, sentir que es una exagerada, sentir que si algo es tan fácil y ella no lo está consiguiendo es porque, ¿no? Algo le falta a ella o algo tiene ella que la hace incapaz, ¿no? De funcionar de una manera adecuada en el mundo. Entonces, más motivos para hacer más grande, ¿no? Ese pensamiento o esa ideación suicida. Entonces, vale. Cuando nos dicen cosas como, o sea, en vez de decir no es para tanto, no exageres, pues yo le diría, o lo de no digas eso, pues diría, no sé, algo así como, entiendo tu preocupación, veo que esto es un tema que te importa mucho y que te está afectando. Es como, em, o a lo mejor empezar, ¿no? También a nombrar de, ¿quieres que valoremos otras opciones? O a lo mejor entiendo que este malestar, ¿no? Ahora que te acaba de ocurrir esto es muy grande, vamos a darnos unos días a ver cómo vas digiriendo la noticia, ¿no? Es como, sobre todo es validar que si esa persona, ese tema le afecta mucho, tiene todo el derecho del mundo a sentirlo como malo y a quejarse, ¿no? Como si me dicen es que me han echado del trabajo, no voy a tener dinero, y decir, claro, es que entiendo que esto te preocupe, entiendo que esto te haga sentir mal. Tienes derecho, ¿no? A enfadarte, a qué necesitas, ¿no? También además no intentar leer todo el rato la mente, ¿no? De la persona, es como le puedo preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? Mira, ¿te parece que pues hoy a lo mejor cuando llegues a casa sería bueno que descansaras, ¿no? Si quieres yo mañana te llamo y a ver cómo lo ves mañana. Esto está muy reciente, ¿no? Vamos a darnos un tiempito. Ya sabemos que la primera reacción inicial suele ser muy intensa y cuando cogemos un poquito de distancia lo empezamos a ver de otra manera, ¿no? Como tienes derecho a sentirte mal por esto, veo que es un tema importante para ti. Si es que muchas veces ellas, o sea, tampoco le podemos dar, o sea, en nuestra mano no va a estar la solución perfecta y ellas no nos lo cuentan, no nos confiesan ese malestar con la intención de que le demos la solución perfecta. Como necesitan sacar ese dolor, necesitan desahogarse y tenemos que darle el espacio, ¿no? Para que lo hagan, se vacíen, ¿no? De esa información y luego ya puedan rellenarse de otra información más práctica, ¿no? Enfocada ya a la superación de ese momento. No sé si os valen estos consejos. Y fijaos, ¿no? Lo que pongo después, mentir, todo se solucionará. No, no. Si es que además ya me gustaría a mí solucionarle los problemas a nuestras mujeres, pero es que no depende de nosotras, no depende de ellas, no depende de nosotras.
quizá mínimamente podemos, ¿no?, ayudar a resolver algo puntual, pero no resolvemos todo, es imposible. Entonces no vamos a mentir, es como vamos a buscar soluciones, ¿no? Yo no le puedo asegurar que todo se va a solucionar, pero sí le puedo decir, te vamos a acompañar a buscar soluciones, vamos a ver qué más se puede hacer, ¿no? Es como que también creo que esto es un poco pues la inseguridad, ¿no?, que como profesionales también, o el miedo que sentimos ante un testimonio de este tipo, ¿no? Es como yo necesito que esto se resuelva porque esto también me está impactando a mí. Al final nosotras también somos personas, ¿no? Son testimonios que es muy difícil que no generen ningún efecto en nosotras como profesionales y como personas. Entonces, hay veces que no sé si hablamos tanto por la otra persona o por lo que yo necesito, ¿no? De evitar también mi sufrimiento de escuchar un relato tan duro y querer cortarlo, ¿no?, pensando que todo se va a solucionar. Pero no, lo único que podríamos hacer es perder el vínculo, ¿no?, y la confianza de esta mujer porque le estamos haciendo promesas de algo que no le podemos garantizar. Entonces tenemos que ser cautelosas en ese sentido y a lo mejor reconocer, es como, mira, necesito yo también tiempo para valorar esto que me estás diciendo, voy a hablar con mis compañeras, voy a ver si se nos ocurre algo, ¿no? Veo que esto que me cuentas te afecta mucho y es importante para ti. Ahora no te puedo dar una solución concreta, pero déjame que valore con el equipo, con los compañeras o que busque información al respecto y vamos viendo lo que podemos hacer. No pasa nada, si es que no tenemos por qué tener respuestas para todo, ¿no?, de forma inmediata. Vale, juzgar o criticar a la persona afectada, que esto pues, ¿no?, como que la teoría nos la sabemos muy bien, pero es verdad que a veces se nos escapa. A mí a veces me pasa, sobre todo con mujeres que llevan como mucho tiempo verbalizando, ¿no? Quizá la primera vez sí que me implico muchísimo y me activo muchísimo, pero también tengo mujeres como que sostienen en el tiempo, ¿no?, durante mucho tiempo esta ideación suicida y hay veces que, no sé, como que se me escapa ahí o visualizo, ¿no?, una frase que veo que es una crítica y un juicio, ¿no?, de valor por mi parte. Entonces, no, hay que tener cuidado, hay que pensar a veces antes de decir, porque también es algo pues que a nosotras, lo que os decía, emocionalmente nos activa también trabajar este tema y a veces se nos puede escapar algo, pues, ¿no?, y cometer ahí algún fallo. Hacer chantaje emocional. Que esto también nos lo cuentan mucho las mujeres, ¿no? Se lo he contado tal y claro, me dicen que es que si lo hago, pues que voy a hacer mucho daño a las personas que me quieren. O que en qué situación se va a quedar mi hija o mi hijo si yo hago esto, ¿no? Y al final esa persona, también pienso, que con la mejor intención del mundo, que quizá quiere hacer reaccionar, ¿no?, a la persona que valora la conducta suicida, le suelta una frase como esta para, bueno, pues para que reaccione y para disuadirla, ¿no?, de esa intencionalidad, pero al final le estamos metiendo más presión. Aparte de que yo creo que el principal motivo por el que una persona debe desechar esa opción es hacerlo por ella misma, ¿no? Y muchas veces en estas frases metemos a terceras personas, ¿no?, como los motivos por los que tú no debes hacerte daño. Y a ver, claro que sí hay que tener en cuenta, ¿no?, esos hijos, esas hijas de esa mujer que está valorando el suicidio, pero el motivo tiene que ser que ella se sienta merecedora de seguir viviendo. Cuando ella se sienta merecedora de seguir viviendo, obviamente va a poder atender a sus hijos y a sus hijas mucho mejor, pero tiene que hacerlo principalmente por ella. Si al final depositan en algo externo a ellas, otras personas, el motivo por el cual no se van a hacer daño, esto es muy arriesgado y muy peligroso, porque si estas terceras personas en algún momento fallan, en algún momento se enfadan con ellas, en algún momento se alejan, dejamos a la mujer sin argumento, ¿no?, para evitar que ponga en práctica algún comportamiento de la conducta suicida, como yo lo estoy haciendo por mis hijos. Y si mis hijos ya son mayores y se van, y si mis hijos discuten conmigo y me dicen que no quieren saber nada de mí, entonces ahora vuelve a ser una opción la conducta suicida. No. Independientemente de la relación que tengo con ellos, yo me tengo que sentir merecedora, ¿no?, de seguir viviendo y de tener una buena calidad de vida. Y si luego además tengo una buena relación con mis hijos y es uno de los factores de protección, ¿no?, para seguir viviendo, fenomenal, pero no tiene que ser el motivo principal, ¿vale?
Entonces, bueno, estos son como avisos, ¿no? De lo que no tenemos que hacer. Vamos a todo lo contrario. ¿Cómo entonces hay que actuar ante una amenaza de suicidio? ¿Vale? Vamos a darle un poco a la vuelta a los mensajes que os he dicho antes. Por ejemplo, tomar en serio cualquier amenaza, ya que toda tentativa, tenga el fin que tenga, va acompañada de un riesgo vital. ¿Vale? Ya es lo que os digo, es como prefiero pasarme de precavida a quedarme corta, porque luego la reparación del daño no va a ser la misma. Escuchar a la persona, dejar que hable sin emitir críticas ni juicios despectivos sobre la conducta que quiere realizar. ¿Vale? Estás loca, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero no, ¿no? Yo por dentro se me puede, ¿no? Me puedo activar muchísimo, pero no se lo puedo traspasar, ¿no? No se lo puedo verbalizar a la otra persona. A ver esto, el acercamiento físico, ¿no? Si se da el caso, ¿no? De poder hacerlo, debe ser siempre cauteloso y progresivo, intentando dialogar con la persona en un espacio tranquilo y exento de terceras personas. ¿Por qué digo esto? Hay mujeres que empiezan a verbalizar ideación suicida y están temblando, literalmente, están como así, ¿no? Y a mí me sale como acercarme, ¿no? No sé, como tocarle la espalda o calmarla o tocarle la pierna, no lo sé, pero esto no lo puedo hacer sin verbalizarlo y preguntarle a ella primero si, ¿no? Está receptiva a que yo lo haga o si le pudiera venir bien que yo la abrazara un momento. Yo la tengo que avisar, ¿vale? Si quiero hacer un acercamiento físico, tengo que avisar a la persona. Veo que estás temblando. ¿Me puedo acercar? ¿Te puedo calmar un poquito? ¿Te importa si te cojo la mano? ¿Vale? Siempre preguntamos, ¿vale? Porque la persona está muy activada emocionalmente, muy ¿no? Está sobre reaccionando y si yo me acerco bruscamente lo puede sentir como un ataque, ¿no? Sobre reaccionar y al final dejarla todavía en un estado peor, ¿vale? Así que esto con mucho cuidado. Realizar una valoración de la gravedad de la conducta suicida yendo de preguntas más generales a más específicas. Claro, es que depende de cómo se esté dando la situación, pero si de repente una persona me dice que está empezando a pensar que no sabe si merece la pena seguir así, claro, si yo le pregunto en ese momento, ¿quieres quitarte la vida? ¿Te vas a tomar un bote de pastillas? No, no puedo, no puedo ir a algo tan concreto, pero tengo que empezar por preguntas más generales, desde cuándo te sientes así, lo dices por algo, ¿no? ¿Hay algún tema ahora mismo que te preocupe especialmente para ¿no? nombrar esto que estás diciendo? Y dependiendo de las respuestas que me vaya dando la persona, pues ya me puedo acercar, ¿no? a preguntas más específicas, que es lo que me va a ayudar más a hacer una valoración, ¿no? del riesgo de la conducta suicida. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Vale, en un caso donde a lo mejor la persona ya no solo que verbalice ideación suicida, ¿no? Imaginaos que, pues no sé, que puede estar, bueno, en un estado de nervios, ¿no? O en un estado de activación, ¿no? Como muy alterado o que esté, no sé, a punto de realizar algún intento, que tenga un cuchillo en la mano, que siempre lo primero es llamar a un servicio de urgencias, ¿no? Llamar al 112, que vaya viniendo una unidad especializada, ¿no? Para abordar esa situación, mientras luego yo voy, pues eso, intentando sostener la situación hasta que la asistencia médica llega al lugar donde se estarán produciendo los hechos. Negociar con la persona que esa conducta por lo menos no se realice en ese momento, ¿no? Si yo le digo, no hagas eso, bueno, pues quizá le genero todavía más rechazo. Es como, mira, vamos a esperar un momento, veo que necesitas hacer esto, ¿qué te parece, no? Vamos a hablar un momentito, ¿no? Antes de que lo hagas, ¿no? Es como yo estoy validando su necesidad de hacerlo, no le estoy como, no sé, juzgando, criticando, porque eso es lo que os digo. Lo voy a hacer con la mejor intención, ¿no? De evitar que se haga un daño, pero en ese momento la persona lo puede sentir como una amenaza, ¿vale? Entonces hay que ser como muy sutiles en ese sentido, ¿no? Yo voy a intentar, oye, mira, ¿qué te parece? Vamos a hablar un momentito de esto. ¿Has valorado qué tal? Toda esa conversación, ¿no? Es tiempo que ganamos para que venga la asistencia médica al lugar donde se está, ¿no? Donde está ocurriendo esto. Si por lo que sea nos encontramos ante un caso, ¿no? Una situación muy crítica, ¿no? Y vemos que es como muy inmanejable
y existe un cuadro violento, la persona pues eso, tiene un cuchillo directamente ¿no? y ya quiere hacerse daño, esto ya entra en la valoración personal de cada una, ¿vale? O de cada uno. Yo ahí entiendo que una cosa es hablar de esto en un contexto de tranquilidad y de formación y otra cosa es vivirlo en el momento, que quizá luego cuando nos toca actuar nos salimos totalmente del guión. Pero bueno, es como en esos casos quizá la contención física, ¿no? Antes os decía de ir como despacito y pedir permiso para acercarme a la persona, pero si yo veo que va a coger, no sé, el cuchillo, que va a coger el bote o que se está asomando a la ventana, ¿no? Que si quiere subir a la ventana, pues ahí ya está la capacidad de reacción de cada uno, que a lo mejor alguno pues sí que coge y se lanza, ¿no? Para sujetarlo y que no salte. Ya os digo que aquí, de verdad, yo no podría decir a nadie lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, aparte de que en una situación tan extrema como esa, pues el cerebro también va un poco por libre y no sé si haría caso a todo esto que estamos diciendo ahora en un momento, ¿no? de más calma y tranquilidad. Si en algún momento la persona se aleja mínimamente de sus intenciones de hacerse daño, hay que reforzarlo enseguida. O sea, enseguida. Si hay una persona que está con un pie subido en la ventana y de repente lo baja, se lo tengo que decir. Me alegra que hayas bajado ese pie. Mira, acabo de ver que te has alejado un poquito de la ventana. Creo que estás siendo muy fuerte, muy valiente, has hecho bien. ¿Vale? Esto se lo tengo que decir. No puedo reaccionar igual cuando tiene el pie subido que cuando lo baja, ¿vale? Que empiece a recibir mensajes positivos que tengan sentido, ¿vale? Y cuando de repente dejas el cuchillo o bajas el pie, se lo tengo que resaltar, ¿no? Desde la valentía, desde que lo está haciendo bien, desde que, ¿no? que estamos aquí para ayudarle, para ayudarla, ¿no? que necesita, que qué más podemos hacer, ¿vale? Y luego, una vez estabilizada la situación, crearemos un plan de seguridad, ¿no? Para ese momento o futuras situaciones en las que se pudiera repetir algo similar. Este plan de seguridad implica tanto a la persona afectada como a familiares, ¿no? O allegados para reducir el riesgo de que se repita ese intento. ¿Qué es el plan de seguridad? Pues, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? cuáles eran esas señales podrían ser señales de alerta para volver a activar un episodio similar. ¿Vale? Está claro que cuando esto pasa hay que hacer un análisis muy profundo, ¿no? de qué ha estado ocurriendo hasta ahora que no he visto para haber llegado a esta situación. Pero también tengo que tener en cuenta qué posibles señales, ¿no? situaciones pueden darse de ahora en adelante que vuelvan a activar esto. Entonces, pues por ejemplo, si sé que dentro de poco viene el aniversario, no sé si esta persona, pues por ejemplo, ha llegado a ese momento de valorar la conducta suicida como una solución a sus problemas, pues porque ha perdido a alguien muy importante en su vida, a un hijo, una hija, no tiene sentido. Pues hombre, si yo sé que dentro de un mes va a hacer un año de esa pérdida, tengo que extremar las precauciones para acompañar a esa persona en esas fechas, porque puede ser un detonante, ¿no? Para que se vuelva a activar. Entonces, bueno, pues eso, aniversario de una pérdida, que consuma algún tipo de sustancias, de tóxicos, que no esté descansando bien, que, bueno, ¿no? Como qué situaciones pueden darse a partir de ahora que activen otra vez ese posible intento. Nombrar a personas de apoyo, ¿vale? Es como a partir de ahora, cada vez que tú te sientas mal o pase esto, tenemos que tener una lista de a qué persona recurrir en este caso, ¿vale? Lo suyo sería, ¿no? que esas personas, o sea, que tanto que la persona afectada tenga claro, ¿no? a quién recurrir y que nosotras también tengamos como un listado, ¿no? de a quién consultar cuando, ¿no? si necesitáramos avisar o alertar, ¿no? a alguien de que hay riesgo de nuevo, de que esto aparezca. Tener ahí como presentes estos teléfonos de ayuda, de atención, ¿vale? El 112, el 024, etcétera, y establecer pautas de protección, ¿vale? ¿Qué son pautas de protección? Bueno, pues alternativas, ¿no? a la conducta suicida para gestionar el malestar que la persona vaya, ¿no? para gestionar ese malestar que la persona esté sintiendo. Es como el suicidio o el intento es una opción para dejar de sufrir, pero vamos a intentar mostrarle otras opciones para gestionar ese malestar, ¿vale? Mirad, voy a hablar de un caso real, muy reciente, estamos con él atendiendo ahora en estos momentos.
porque creo que esto os va a ayudar a interiorizar toda la información que os acabo de dar, ¿vale? Se trata de una mujer de 55 años, la voy a llamar Eva, ¿vale? Una mujer de 55 años de origen ecuatoriano. Ella reside en España desde hace 26 y tiene una hija de 34 con la que convive actualmente. En febrero de 2023 acude a nuestra organización derivada del CAF, que el CAF aquí es el Centro de Atención a Familias. Allí, tanto ella como su hija realizan terapia familiar. Lo que pasa es que la terapeuta que las atiende allí pues considera que Eva necesita atención psicológica individual para trabajar su historia de violencia y cree que así pues va a ayudar también a la intervención familiar fortaleciendo el vínculo materno-filial. Entonces es ahí cuando nos llega. Empezamos a conocer el caso de Eva y lo que vemos es que procede de una familia desestructurada, con escasos recursos económicos. Su padre maltrataba a su madre, finalmente las acabó abandonando. Eva es la mayor de 7 hermanos, de los cuales tuvo que hacerse cargo junto a su madre, lo cual hizo que la hizo pues como madurar antes de tiempo, ¿no? Asumir responsabilidades impropias de las etapas evolutivas que atravesaba, que era su infancia y su adolescencia. Cuando aún era menor de edad, conoció a un hombre con el que inició una relación sentimental. El hombre era 20 años mayor que ella y Eva, en cuanto tuvo la oportunidad, pues se fue de su casa para irse a vivir con él. Se quedó embarazada a los 19 años, tuvo una niña y ella cuenta que durante un tiempo sí que se sintió como tranquila y protegida y segura con él, ¿no? Él tenían además una situación económica bastante estable y durante un tiempo pues ella estuvo bien ahí. Sin embargo, pues el marido pues poco a poco empezó a alejarse cada vez más de ella y de la niña, pasaba poco tiempo en casa y bueno, finalmente se desentendió tanto de ella como, ¿no? de la pareja como de la familia. Eva finalmente acabó descubriendo que le estaba siendo infiel y bueno, eso sumado a la falta de apoyos familiares también, ¿no? que tenía en ese momento, fue como una situación que le hizo, ¿no? ya decidirse a salir de su país y a venirse a España. Cuando llega a España, conoce a un hombre, establece una relación de pareja que duró 17 años y durante ese tiempo, pues Eva fue víctima de todo tipo de violencias, psicológica, física, sexual, económica, brutal. En una ocasión, y esto además me lo ha confesado recientemente, y tras una paliza que le propinó su pareja, salió huyendo de su casa. Empezó a andar sin rumbo hasta llegar a un puente. De repente sintió la necesidad de que todo terminara y valoró que tirándose del puente ya nadie la podría hacer daño nunca más. Se aproximó al borde del puente y se asomó para constatar la distancia que había hasta el suelo. En ese momento una mujer se acercó a ella y comenzó a hablarle. Eva estaba confundida y lo siguiente que recuerda fue el ruido de la ambulancia aproximándose al lugar en el que se encontraba. La ingresaron en el hospital y a los días pues ya le dieron el alta. Eva volvió a casa, pero la situación con su pareja pues no mejoró. Cuando su hija fue mayor de edad, salió de esa casa, se fue a Londres, huyendo pues de la violencia que presenciaba a diario, ¿no? Y hasta que no cortó su madre la relación con este hombre, pues ella no volvió a España. Cuando llega la hija de nuevo a España, le confiesa a su madre que desde que tiene 11 años, este hombre ha estado violándola repetidamente durante años. Su madre no era conocedora de estos hechos en ningún momento. No se lo podía creer y en ningún momento fue consciente ni conocedora de que eso estaba ocurriendo en casa. Por último, bueno, Eva durante todo este tiempo pues poseía una estabilidad económica que le permitía cubrir sus necesidades y mantener cierto nivel de calidad de vida, a pesar de que es la única que trabaja, ya que su hija pues no genera ingresos. El contacto con sus familiares es muy escaso y generalmente cuando contactan con ella es por motivos económicos, vamos, que le piden dinero cada vez que pueden. ¿Qué ocurrió? Pues que hace 8 meses Eva se encontraba en nuestra oficina realizando una entrevista y empezó a sentirse mal. Llamamos a una ambulancia y resultó ser un ictus, ¿no? Le dio un ictus ahí en nuestra oficina. La ambulancia se la llevó, estuvo ingresada unos días y a día de hoy Eva sigue recuperándose de las secuelas que le dejó este episodio,
¿no? Se le paralizó la mitad del cuerpo, la boca, el habla, el brazo, la pierna, ¿no? Y a día de hoy sigue teniendo que acudir a rehabilitación, pues eso, del habla, del brazo y de la pierna. Este motivo le hizo perder su empleo, obviamente, dejó de generar ingresos y su situación económica ha empeorado hasta el punto de no poder hacer frente a los gastos y generar impagos y deudas, ¿no? La casera la está amenazando pues, con llamar a la policía constantemente pues, porque no está pagando el alquiler. Bueno, pues con esta situación, estos antecedentes, vamos a hacer una valoración de factores de riesgo y una valoración de los factores de protección. Como factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en el caso de Eva, pues que proviene de una familia desestructurada, ha vivido violencia, abandono, pobreza, ¿no? Ha habido unas carencias afectivas y emocionales desde la infancia, ha sido víctima de violencia de género, ha realizado un intento previo de suicidio, sus necesidades básicas actualmente no están cubiertas, por ejemplo, la alimentación, ¿no? El otro día me decía que, bueno, que no se podía permitir hacer más de una comida al día. Falta de apoyo familiar, estado de salud delicado, pues porque todavía se está recuperando del ictus, una situación económica precaria con pagos y deudas, una situación de desempleo y amenaza de desahucio, ¿vale? ¿Qué tenemos por otro lado? Porque llevamos tiempo trabajando con ella, trabajo yo a nivel individual, pero también participa en nuestras actividades grupales, la conocemos bien y entonces, bueno, pues el hecho de que ya solo que reciba atención, asesoramiento de distintas entidades, viene con nosotras, viene al CAF, ¿no? Al Centro de Atención a la Familia, bueno, va a servicios sociales, aunque eso luego os contaré que la atención tampoco está siendo muy buena, pero bueno, como que está conectada, ¿no? Con entidades donde le estamos prestando ayuda y asesoramiento. Tiene una atención sanitaria garantizada, eso sí, ¿no? Cada vez que necesita ir a urgencias o que le realicen pruebas, está teniendo sesiones de rehabilitación, ¿no? Eso lo tiene garantizado. Su doctora de cabecera le está haciendo un seguimiento muy exhaustivo, está como muy implicada, ¿no? en lo que a ella le pasa. Recibe atención psicológica semanal, por mi parte, ¿no? Que la puedo ver semanalmente. Participa en nuestras actividades grupales, lo cual da pie a que interactúe también con otras mujeres que además han vivido experiencias similares a las suyas. Entonces, crea red, ¿no? Tiene habilidades sociales y de comunicación eficaces. Ha sido superviviente, ¿no? De situaciones traumáticas en el pasado, fijaos, ¿no? Las historias de violencia, de abandono en las que viene y ha salido adelante, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta, entendiendo que lo que le pasa ahora pues puede ser también superable, ¿no? Y visualiza, ¿no? En su discurso, ella hace mención a situaciones en un futuro a medio largo plazo, pues que dan pie a, no sé, a tener esa esperanza, ¿no? de que en algún momento el tema de la ideación suicida o intentos suicidas, pues se puede eliminar. O sea, cuando ellas dicen, me gustaría irme de viaje a no sé dónde, me gustaría homologar mi título, querría hacer un curso, trabajar el día de mañana en esto, ¿no? Todo esto son información muy positiva porque la mujer se está visualizando en un futuro a medio largo plazo y esto hay que reforzarlo. El detonante que ocurrió el otro día, que ella me contó, ella me cuenta que acudió a una cita de servicios sociales para que le activaran la tarjeta de alimentos. Como os digo, su situación económica ha empeorado notablemente y solicitó a la trabajadora social pues esta tarjeta de alimentos, ¿no? Que te dan como unos 200 euros al mes para cubrir esa parte. Es verdad que la relación con su trabajadora social nunca ha sido buena, porque Eva pues siempre ha demandado que la trata de una manera pues discriminatoria, ¿no? No sabe si es por su país de origen o por qué tema, pero nunca ha sido buena la relación con la trabajadora social. En numerosas ocasiones ha recibido comentarios despectivos y se ha sentido juzgada, lo cual hace que se le haga muy difícil acudir a las citas con ella. El otro día, estando en una de las citas, la trabajadora social cuestiona de nuevo la veracidad de su testimonio y Eva se desmorona. Empezó a decir, me quiero ir, que yo no soy una mentirosa, lo que estoy contando es verdad, estoy cansada de que me trates así. Todo el mundo me humilla y me trata mal.
En ese momento ella dice que se empieza a sentir mal, siente taquicardia, temblores, sensación de calor, vómitos. Se va a levantar de la silla, se marea, se cae, sintió que le iba a dar otro ictus, la reanimaron, le dieron agua, ¿no? La atendieron allí mismo en servicios sociales y finalmente se fue a casa. Al día siguiente de esto viene a mi cita, y yo la tenía citada. Y empieza a llorar desconsoladamente y a contarme todo este episodio y empieza a verbalizar cosas como: no quiero esta vida, quiero que todo acabe, esta vida es cruel conmigo, no quiero estar más aquí, estoy al límite con todo, me está pudiendo la vida. Claro, mi lucecita roja no es que se encienda, es que explota, ¿no? En ese momento. Yo ahí les explico muchas veces, ¿no? Que ese deseo de evitar el sufrimiento, que no es un deseo tanto de morir en sí mismo, sino que te están pasando muchas cosas, Eva, durante toda tu vida, no es solo esta situación más actual, es que llevas una mochila de contenido súper duro y doloroso y que el cerebro necesita como una vía de escape, ¿no? Aunque sea en la imaginación, y sentir por unos segundos, aunque sea, que todo este sufrimiento ya no forma parte de tu vida y que por eso piensa de esa manera. Pero una cosa es la ideación, el pensamiento, y otra cosa sería, en todo caso, llevarlo a la acción. La mayoría de mujeres que yo atiendo, sobre todo presentan ideación. Cuando les explico esto, pues se calman bastante, porque es como: yo no tengo una solución real ahora, pero en mi imaginación sí me permito desaparecer y aunque sea por unos segundos, siento paz. Entonces, es normal que yo vuelva a recurrir a ese pensamiento, porque esa paz de imaginarme ese escenario no la consigo con mi día a día, porque no estoy pudiendo resolver los problemas. Entonces, ese ratito de imaginarme que todo se acaba, me calma, ¿vale? Para que le veáis un poco el sentido a por qué pensar así, como que el cerebro necesita descargar tensión y necesita imaginarse un escenario libre de tanto sufrimiento. ¿Qué pasa en el caso de Eva? Pues que yo ¿no? le expliqué esto también y le dije: una cosa es si se queda solo en el pensamiento y otra cosa es si en algún momento yo visualizo llevarlo a la acción o me aproximo a hacer algún intento, ¿no? de llevar esto a la acción. Y entonces ella ahí me reconoce que después de esto llegó a ponerse en medio de la carretera deseando que algún coche se la llevara por delante. La debieron empezar a pitar los coches y finalmente dice que se apartó porque en ese momento estaba paseando a su perrito, le dio miedo que atropellaran al perrito y se quitó, ¿vale? No lo hizo tanto por ella, sino por miedo a que atropellaran al perrito. Esta es la situación, ¿vale? Actuación, ¿no? Es como cómo actué yo en ese momento o qué es, ¿no? y qué estamos intentando seguir. ¿No? ¿Qué plan estamos intentando seguir con ella? Bueno, lo primero, para empezar, ¿no? Mientras ella me contaba todo eso, escucha activa, sin cuestionar, no juzgar ni culpabilizar. Validar su testimonio, sus emociones, agradecer la confianza que tiene de compartir esa experiencia tan dura con nosotras. Buscar respuestas para entender lo que le pasó, pues eso, explicarle esa necesidad de no sufrir, no de no vivir, lo que os decía, ¿no? De cómo está funcionando nuestro cerebro en un momento así, que la situación con la trabajadora social ha sido un detonante, ¿no? De algo, ¿no? De un sufrimiento que viene ya acompañándola en otros momentos de su vida y que era normal, ¿no? Que ahora cualquier situación pues la desbordara. Hablarle que no es que ella no esté siendo capaz de resolver, ¿no? No es una falta de habilidades propias, seguramente es una falta de alternativas, ¿no? Que la sociedad, que no sé, no le está ofreciendo a esta mujer para resolver todos estos problemas. No es que ella, ¿no? A nivel personal no tenga herramientas o estrategias, porque creo que las tiene, sinceramente, ha vivido situaciones durísimas ya. Lo que pasa que hay cosas que no van a depender de ellas y no hay alternativas, ¿no? No hay un recurso al que la podamos mandar mañana mismo, ¿no? Disponible para ver si así mejora su situación económica, por ejemplo. Más cosas que estamos haciendo: reforzar esos factores de protección. Bueno, pues justo lo que os acabo de decir, ¿no? Resaltar que ella ya ha demostrado ser fuerte y valiente en otros momentos de su vida, que tiene, ¿no? Resaltar esas cualidades positivas que tiene y que le hacen valiosa y ser merecedora de que la traten bien y de que la traten y de que le pasen cosas buenas, ¿no? De tenernos ahí un ratito. Y luego, pues sí que ya dije: vamos a establecer un plan de acción para estos 5 próximos días, ¿no? Yo le di una cita antes de lo habitual,
¿no? Es como los casos así más excepcionales, pues sí que acelero la frecuencia, ¿no? de las citas, pues para hacer un seguimiento. Entonces, era un jueves cuando yo la vi y le dije, vale, hoy es jueves, ya tienes tu tarjeta de alimentos, hoy lo que vas a hacer es ir a hacer la compra, ¿no? Necesitas hacer compra, te vas a cocinar algo rico, ¿no? Porque ella estaba diciendo que estaba muy ilusionada con esta ayuda de alimentos porque pues tiene ganas ya de comer rico y de cocinar rico. Entonces dijimos que el jueves, después de mi cita, iría a hacer la compra, cocinar comida rica y descansar. Pactamos también lo que iba a hacer el viernes. El viernes, que era el día siguiente, teníamos nosotras actividad grupal en nuestra entidad, que ella siempre, ¿no? le gusta venir, y entonces quedamos en que viniera el viernes. Luego tenía una cita médica donde iba a informar a su doctora de lo que había ocurrido y luego, bueno, tenía que hacer otro trámite de ir a la inspección de trabajo a entregar una documentación. Y ya, es como darle un guión muy concreto, ¿no? De lo que va a hacer cada día para que ella pueda planificar y organizar, ¿no? Es como centrarse en esto y no dar pie a valorar otras situaciones o escenarios. El sábado, pues igual, ¿no? Va a dar un paseo con su hija y con el perrito por el parque que tienen al lado. Bueno, pues así hicimos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y el martes yo la volví a ver. ¿Qué más cosas hicimos dentro de esta actuación? Vale, nombrar la persona de apoyo, que es su hija, ¿no? Que la conocemos de alguna ocasión que también se ha pasado por nuestra entidad. Su hija se está mostrando pues muy comprensiva y disponible para ayudarla. Es como todo lo que necesites a partir de ahora, pues apóyate también en tu hija y que tu hija sepa pues que podéis contar con nosotras, ¿no? En cualquier caso. Importante procurar, pues eso, que no se quedara sola los días posteriores al suceso, ¿no? Hablar con la hija también para que esté acompañada o que tenga actividades que hacer para que no tenga muchos momentos de soledad con este suceso tan reciente. Ofrecerle nuestro teléfono, ¿no? Para que llame o en el momento en el que lo necesite, ¿no? Muchas veces no podemos atender siempre todas las llamadas de manera inmediata porque estamos atendiendo también, pero en casos así, pues como que nos avisamos entre las compañeras de, bueno, ha pasado esto, en cualquier momento en el que escriba Eva o llame, vamos a priorizarlo, avisar, ¿no? Para devolverle la llamada lo antes posible y ver qué tal está. Otra manera de actuar es valorar, quizá no en lo más inmediato, pero coordinarnos con las otras entidades, en este caso el Centro de Atención a la Familia, en las que ella participa, pues para hacerlas conocedoras de este último episodio e incluirlo también en la intervención que se sigue haciendo con ella, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Y pues eso, dar nuevas citas para reforzar su compromiso con nosotras en aspectos pues que ella en otros momentos ha nombrado como importantes, ¿no? Entonces le dimos una cita con la compañera de asesoramiento sociolaboral para la búsqueda de empleo, que es algo que ella, ¿no? valora mucho, y también le dimos una cita con la trabajadora social porque está intentando tramitar la solicitud del ingreso mínimo vital. Entonces, bueno, pues como esas pequeñas anclajes también, ¿no? De situaciones que valoramos que la puedan beneficiar en algún momento, pues para que ella tenga ganas, ¿no? de seguir buscando solución. Creo que está, sí, ¿qué hora tenemos? Vale. Creo que me voy a quedar aquí, ¿vale? Espero haber sido clara a la hora de escuchar este caso. Espero que hayáis podido como conectar y plasmar toda la información anterior en un caso real, que creo que es al final como mejor se interioriza. Eh, ¿Hay dudas? Vale, voy a escuchar un momento lo que me quedaba, que ya me lo imaginaba porque me conozco, lo que no os voy a terminar de dar, pero os pasamos el material, eran como las pautas, lo que os he comentado antes, para familiares que han vivido un intento de suicidio de un ser querido, ¿vale? Un par de diapositivas con recomendaciones. Y pautas para familiares que han perdido a un ser querido por suicidio, ¿vale? Otro par de diapositivas, ¿vale? Así que... ¿hmm?
Vale, bueno, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Este comentario del énfasis que ponemos en la mirada interseccional en la mirada interseccional a la hora de atender a mujeres. Eh, sí, sí, no sé, nos parece como muy básico, pero es verdad que luego ya nos cuentan situaciones em, donde les atienden personas que no tienen esa misma mirada. Y de hecho, el caso de Eva, bueno, pues creemos que hay un poco ese sesgo por parte de la trabajadora social, ¿no? Que, porque sí que le ha hecho comentarios de que venís aquí a solo a pedir o a informaros por ayudas económicas. O tu hija no es, le dijeron, ¿no? Tu hija no es la única a la que han violado, por ejemplo. Entonces, pues sí, por desgracia para nosotras es como muy básico, pero la realidad es que no todas las profesionales o profesionales tienen esto interiorizado. ¿Hay más? Vale, hay otra consulta que pone cuando la persona te hace creer que va bajando la intencionalidad y en realidad está reforzando el acto suicida. Eh, claro, es que se nos van a escapar un montón de cosas, es que es lo que os digo, nosotras no somos, o vamos, nosotras no, todas las personas que nos encontremos ante una situación así, tenemos una capacidad limitada de actuación y de abordar, ¿no?, la situación en ese momento. Obviamente, si la persona que tenemos delante no quiere recibir esa ayuda, pues no vamos a poder llegar a todo lo que nos gustaría, ¿no? Si esa persona me está transmitiendo una información que no es real, eh, pues es como muy frustrante a lo mejor o decepcionante, pero tenemos que aceptar que es que no podíamos llegar a más porque la propia barrera nos la ha puesto la persona afectada, ¿no? Quizás no tengo que buscar o cuestionar qué es lo que me ha faltado a mí o si pues eso, no he seguido el protocolo o he cometido algún error. Es que la persona que tengo delante no me ha dado pie a intervenir de otra manera y no me ha transmitido toda la información, ¿no? Que de verdad estaba valorando en su cabecita para yo poder ofrecerle otras alternativas. Así que bueno, no podemos ser salvadoras, ¿no? A veces sí que nos intentamos cargar con ese rol de salvadoras, rescatadoras de las demás, pero no, es un trabajo duro en ese sentido donde nos gustaría llegar muchas veces a más, pero no se puede. Vale, hola, yo quería preguntar qué hacer cuando la persona con ideación suicida no tiene un entorno que entienda su problemática, sino que la juzga por estos intentos y no se siente en confianza de contárselo a nadie más que a mí. ¿Cómo hacer que esté protegida cuando la entidad está cerrada? ¿Sería oportuno hablar con la madre o familiares? Vale. A ver, un segundito. Suben un momentito. Em, claro, tenemos que proporcionarle opciones, ¿no? Si lo más inmediato, yo siempre pienso lo más inmediato, pues eso, yo voy a tirar de su red más directa, ¿no? Más inmediata, de la familia o amistades, ¿no? Y hacerlas partícipes de la situación que vive esa mujer para ofrecerle ayuda. Si estas personas precisamente son las que la están juzgando, no podemos seguir forzando, ¿no?, que ese vínculo funcione. Tenemos que ofrecerle otra alternativa. Quizá la alternativa empieza por la propia profesional que estamos escuchando eso y en la medida de lo posible, porque tampoco me puedo meter, ¿no?, en el margen de actuación que tenéis cada uno en vuestros puestos de trabajo, pero sí tendríamos que presentarnos como una opción, ¿no?, una persona de referencia para ella, ¿no? De ya solo, o sea, persona de referencia me refiero a persona que no la juzga, que la escucha, que la valida, eso ya será una persona de referencia. No sé si luego hay margen a que tenga el contacto de la entidad o que pueda acudir a citas sin, o sea, que pueda acudir a la entidad sin cita previa o eso tendríamos que ir viéndolo. Pero vale,
Cuando la entidad está cerrada, pues es esos otros números de teléfono de apoyo, ¿no? Que sí que están 24 horas o que sí que tienen una atención, pues eso, ¿no? Constante, o sea, avisarla también. Esto no sé si lo he dicho. Nosotras avisamos del horario que tenemos. Sí que es verdad que en algún momento nos hemos saltado un poquito el horario, ¿no? Y hemos estado, pues porque son situaciones como muy extremas, ¿no? Pero sí que avisamos, mira, a partir de esta hora, quizás si nos llamas o si vienes no vamos a estar, ¿no? En ese caso, llama a este otro teléfono donde sí te pueden atender y el lunes en cuanto lleguemos volvemos a contactar contigo, ¿no? O nombrar a esa, si hubiera una persona de referencia también, ¿no? Mínimamente disponible en los horarios o en los momentos en los que nosotras no podamos estar. Por eso es importante también conocer, ¿no? Que si existen grupos o entidades específicas, ¿no? Donde nosotras al final los grupos que hacemos, em, bueno, vienen mujeres con todo tipo de... Ah, digo que se me ha ido esto. ¿Me estáis viendo? Vale. Con todo tipo de situaciones. Perdonar que el ordenador está haciendo ahí algo raro. Vale. Em, Y es eso, a lo mejor esta mujer no está encontrando esa comprensión por parte de sus familiares, pero sí que forma parte de algún espacio donde cuando puede venir se la valida, ¿no? La cosa sería intentar fomentar en otro momento que participe todavía aún más, ¿no? O que le llegue ese, no sé, como que ese mensaje esté más presente en su vida, pero es verdad que si la familia está negándolo o está minimizándolo, tampoco vamos a seguir forzando. Quizás si nosotros contactamos con la familia y le hacemos ver la gravedad, la familia hay veces que cuando reciben el mensaje ya por parte de otra profesional o de una entidad o tal, sí que, ¿no? Como que se conecta un poco con esa, ¿no? Como que empieza a darle ya más importancia. Pero si incluso con nuestras recomendaciones la familia no actúa, pues vamos a dejar de forzar esa vía porque va a seguir, va a ser más frustrante para ella. No sé si hay alguna otra. Vale, bueno, pues espero que os haya resultado interesante, hayáis aprendido, ¿no? Y tengáis. Vale. Os vamos a mandar ¿no? La presentación que he utilizado para dar esta formación junto con un cuestionario de evaluación para que valoréis pues esta formación. Por favor, rellenárnoslo porque siempre nos viene bien tener un feedback vuestro, ¿no? Para mejorar y saber vuestra opinión, ¿no? De qué os ha parecido. Y bueno, pues creo que con esto ya terminaríamos. Pues un placer haber pasado este ratito con vosotras y espero que os haya gustado.